Vamos a orar, hermano. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor, honramos tu nombre en este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y mi Dios, al estar en tu casa en este día, Señor, honramos tu nombre. Junto con todos aquellos que alrededor del mundo, Señor, nos reunimos para honrarte a ti, Señor, para celebrarte. Porque, Padre, es por tu gracia que estamos hoy en este día acá, Señor. Por eso te honramos, por eso te bendecimos, porque eres un Dios bueno. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en este día, Señor, que podamos honrarte, que podamos, Señor, de alguna manera escuchar tu palabra y no solamente escucharla, sino también ponerla en obra, Señor. Te damos gracias y ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hablábamos el domingo pasado, estábamos hablando sobre Génesis capítulo 3, usted va conmigo capítulo 3 de Génesis. Génesis capítulo 3, estábamos hablando cómo, bueno, hace 15 días, estábamos hablando cómo cuando nosotros escuchamos algún mensaje es importante saber discernir de dónde viene ese mensaje. Cuando Adán y Eva se enfrentan, bueno, Eva precisamente se enfrenta con Satanás en capítulo 3, de versículos 1 hasta el 6, nos damos cuenta que Satanás trata de poner en tela de duda muchas cosas delante de Eva. Cuando Eva está escuchando el mensaje de Satanás, una de las cosas que Satanás hace es poner en tela de duda lo que es la autoridad de Dios. Lastimosamente, a veces los mismos cristianos tenemos esa tendencia de escuchar la palabra y decir, bueno, sí, la Biblia dice eso, pero yo pienso. La Biblia nos enseña claramente que para Dios es una falta de respeto tratar de agregarle o quitarle la palabra de Dios. Dios es sabio, sabe qué es lo que Él quiso poner en la palabra. Entonces, Satanás trató de poner en tela de duda la autoridad de Dios. También Satanás trató de poner en duda la santidad de Dios, porque pensó que trató de presentar a Dios como un Dios egoísta, un Dios que realmente no quería que Adán y Eva disfrutaran de todos los beneficios que tenía el huerto. Pero también trató de acusar a Dios como un Dios controlador, que quiere tratar de poner límites en la vida de Adán y Eva. No podían comer de ese árbol especialmente que Dios les había establecido que no comieran. Y de alguna manera trató de presentar a Dios como un Dios acusador. Pero es interesante cuando uno sigue leyendo el capítulo 3 de Génesis, a partir del versículo 7, dice que entonces los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, en el momento que los dos comieron del fruto. Y es importante porque hay un dicho por ahí que dice que todo se paga en esta vida, sea tarde o temprano, todo se paga en esta vida. Algunos le llaman karma, la Biblia lo llama consecuencias, lo llama resultado de las decisiones que tomamos en la vida diaria. Y Dios quiere que entendamos, hermanos, que todo aquello que nosotros hacemos, todo lo que decidimos en el día a día, es nuestra responsabilidad. Y ahí en Génesis capítulo 3, cuando el Señor empieza, Dios sabe todas las cosas, hermano. Pero aquí en capítulo 3, versículo 7 nos dice que cuando ellos comen del fruto, los ojos de ellos se abren y conocieron que estaban desnudos. De alguna manera en este momento ellos descubren lo que sus ojos espirituales sin pecado no podían ver. Ellos siempre habían estado desnudos, pero el pecado empieza a mostrarles lo que realmente ellos eran. Y es impresionante porque en este momento lo que ellos hacen, usted lo ve en el versículo 7, dice que estaban desnudos. ¿Y cuál fue la reacción de Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Trataron de hacer un delantal, cubrirse. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuando nosotros somos descubiertos en pecado, la reacción nuestra es tratar de alguna manera minimizar lo grave del pecado. O sea, tratar como de tapar con algunas cosas que pensamos que van a cubrir realmente lo que hemos hecho. Cuando Adán y Eva ellos fíjense que en este momento todavía Dios no los ha confrontado, sino que ellos mismos se dan cuenta que están desnudos. De pronto, ellos se ven desnudos y entonces tratan de tapar ese pecado que ahora ven. Tratan de cubrirlo con algo que es temporal. Porque, hermano, ¿cuánto puede durar un delantal de hojas? ¿Cuánto puede durarle? 1 o 2 días. Después se seca y luego tiene que volver a hacer otra cosa. Ahora, ellos tratan de cubrir las consecuencias del pecado. Su reacción fue tratar de ocultar lo que habían hecho. Es una manera de como negar, como que al taparse la desnudez, no ha pasado nada. Yo no sé si usted ha escuchado ese dicho que dice que nadie es culpable sino hasta que lo descubren. Y una persona puede ser extremadamente honesta por un lado, pero extremadamente sinvergüenza por otro lado.
puede ser muy honrado en cuestión de que paga sus impuestos, es honesto en cuestión de, de cómo administra sus finanzas, pero puede ser una persona totalmente deshonesta en el caso de la fidelidad, por ejemplo, a su pareja. Yo he contado ya esta historia, hace mucho tiempo se cuenta de que una pareja estaba en el parque y les dio hambre y decidieron ir a un McDonald's, y llegaron a comprar el McDonald's y cuando la persona les da la comida, resulta que ellos pues contentos agarran la comida, pero no se fijaron que la comida realmente no se sentía caliente, se sentía fría, pues no le pusieron atención, llegaron al parque y cuando abren la bolsa, se dan cuenta que dentro de la bolsa no había hamburguesas, había dinero. Entonces cuando ven el dinero, ellos dicen, oye, este dinero lo han de haber metido en esta bolsa por error. Entonces tenemos que regresarlo. Y los dos están de acuerdo en que hay que regresar el dinero. O sea, ellos demuestran que son honrados. Regresan al McDonald's y cuando llegan al restaurante, le dicen al gerente, mire, nosotros nos dieron esta bolsa en equivocación y entonces resulta que en la bolsa hay dinero. Y el gerente contento porque dice, oye, ya en este tiempo no existen muchas personas honradas. Y le dice, me gustaría que esto pues darles un reconocimiento público y que de alguna manera la gente, la comunidad sepa que hay personas honradas dentro de nuestra comunidad. Pero la pareja trataba de alguna manera de decir, no, mire, cualquiera pudo haberlo hecho, cualquier otra persona pudiera tomar la misma actitud, así es que no, déjelo así. Pero el gerente insistía, porque parece que ya otra vez se le había pasado lo mismo, de haber dado dinero a otras personas y nadie lo había regresado. Y tanta insistencia, el muchacho y la muchacha lo agarran aparte y le dicen, mire, nosotros le agradecemos realmente que usted quiera ser agradecido con nosotros también, pero el problema es que ella no es mi esposa. Bueno, dice, ¿cómo? No, bueno, es que usted sabe. No, no sé, le dice el gerente. Sí es. Bueno, la otra pues. O sea, que era honrado en cuestión de regresar dinero, pero un adúltero. Muchas veces tratamos de tapar nuestro pecado a través de cosas así. Bueno, yo no soy tan malo como otras personas son. Y Adán y Eva cuando tratan de tapar su pecado a través de ese delantal de hojas, están tratando de decir, no ha pasado nada, tranquilo. No ha pasado nada. Nadie es culpable hasta que lo descubren, hasta que sale visible. Entonces, la palabra nos muestra que el ser humano típicamente trata de minimizar el pecado. Realmente esa situación de ponerse el delantal prácticamente es como una manera de protegerse. Ahora interesante, y yo notaba en este texto, en el versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Dice la nueva versión tradicional, dice que en ese momento, dice que en ese momento Dios empezó a pasearse por la tarde. Como no sabemos en qué momento ellos pecaron, pero como que Dios les dio el tiempo de darse cuenta de lo que había pasado. Cuando Dios se acerca donde ellos de pronto se dan cuenta que Dios anda paseando por el huerto. Y en este versículo dice que ya no sabemos realmente el momento específico, pero dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando hay pecado en nuestra vida, la reacción típica es esconderse. La reacción típica de un ser humano es esconderse, o justificar, o tratar de tapar lo que ha pasado. Hay cosas que Dios hace que a veces no tienen sentido. Por ejemplo, en este momento Dios de pronto le hace la pregunta a Adán. Mas Dios dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, ¿usted piensa que Dios no sabía realmente dónde estaba Adán? No, hermano, Dios sabía. Pero lo que Dios quería que Adán se diera cuenta de que no importa dónde te quieras esconder. No importa dónde yo me quiera esconder. Dios lo sabe todo, hermano. Y cuando Dios se acerca a Adán buscándolo, es impresionante porque él empieza a buscar a Adán. Y el versículo 17 dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. La vergüenza es una reacción típica en el ser humano
Si a usted y a mí, por ejemplo, en este día, imagínense que de pronto alguien trajera una máquina acá y dijeran, ¿quién quiere ser el conejillo de Indias para probar esta máquina? No le han explicado qué va a hacer la máquina. Usted va a hacer el experimento. Y para que nadie se ofenda, van a poner al pastor. El pastor, para que todos vean que el pastor es valiente. Resulta que yo me siento ahí, me ponen la máquina, y de pronto ya cuando estoy conectado todo, el tipo de la máquina dice, bueno, lo que va a pasar es que cuando la máquina la encendamos, en las pantallas que están ahí, ustedes van a ver todo lo que el pastor pensó ayer. Yo, hermano, yo me desconectaría rápido. Porque me daría vergüenza que usted viera todo lo que pensé ayer. Ahora yo le pregunto, ¿hay algún voluntario que me supla? No, porque usted me está criticando. Pero ¿cuál se subiría en mi lugar? Nadie, hermano, porque a nadie le gusta. O sea, si la gente supiera lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, hermano, nos daría vergüenza. Y ellos lo que tienen en reacción al pecado es vergüenza. Y la vergüenza se da porque de pronto ellos se dan cuenta cómo son, cómo realmente son. ¿Qué es lo que realmente hay en sus vidas? ¿Qué es lo que realmente está oculto? Hermano, si nosotros, por ejemplo, cuando establecemos una relación sentimental con alguien, supiéramos cómo realmente esa persona, no lo hiciéramos. Imagínense qué mujer, por ejemplo, se casaría con un hombre que supiera hacer un examen exhaustivo de que es un hombre violento, que es un hombre infiel, que es un hombre tacaño, que es un hombre con mentalidad machista. O sea, si usted supiera todo eso, no se casaría. Pero un hombre cuando anda conquistando a una mujer le presenta una cara de muy amoroso, de muy condescendiente con ella, muy amable, muy cariñoso. Pero ya después, cuando ya la conquista, ya cambia. ¿O solo yo cambié cuando me casé? ¿O se puede seguir siendo igual de amoroso como era cuando era el novio? ¿O solo yo cambié? No, hermano, uno cambia. Uno cambia. Entonces, ellos tratan de tapar el pecado porque les da vergüenza, hermano. Pero es impresionante que ellos cuando sintieron la vergüenza, uno se pregunta, ¿por qué sintieron vergüenza? ¿Por qué sintieron vergüenza? ¿Cómo ellos supieron que estar desnudo es malo? A ver, dígame. ¿Quién les dijo que era malo? Nadie. ¿Qué vio Adán en Eva que le dio vergüenza que lo vieran así? Porque de pronto se empezaron a ver tal como eran. Porque de pronto se mostraron tal como son. Hermanos, delante de Dios no hay nada que nosotros podamos ocultar, nada. A veces nosotros venimos a la iglesia con una cara de santidad cuando Dios sabe lo que hay en lo oculto. Le voy a contar algo que a nosotros nos pasó hace muchos años. Y yo sé que algunos le han escuchado esta historia. Estábamos en una iglesia donde nos habían invitado a predicar en algunas oportunidades y el pastor nos dijo, vengan el domingo a la iglesia. Llegamos a la iglesia porque había un hermano que venía de El Salvador. En su denominación lo consideraban un profeta. Y este hermano dio la predicación, tremenda la predicación. Y en un momento determinado, nosotros estamos pasando con mi esposa, no como pareja, pero como familia, en una situación complicada. Y estamos pasando una crisis, y el Señor nos había metido en una escuela muy fuerte de enseñanza. Hay cosas que yo aprendí a entender y a comprender de parte de Dios, que yo no había aprendido en el seminario, ni de otra manera. Entonces estábamos escuchando la predicación y el hermano terminó la prédica, y al final de la prédica, se me acerca la suegra del pastor y me dice, pastor, el profeta quiere hablar, tiene una palabra para usted y para su esposa. Yo no quería pasar, hermano. No quería pasar. Pues me dice, pastor, el profeta dice que él tiene una palabra de parte de Dios para usted. Yo digo, bueno, está bien. Pasamos con mi esposa y claro, pasamos los dos y nos paramos al frente. Pero entonces él llama a otra pareja de la iglesia. Justo esa persona, el muchacho, había dirigido la alabanza en la iglesia. Tremenda alabanza. Y le dice, pasa con tu esposa. Ellos se paran al otro lado, cerquita de nosotros. Solamente a nosotros 4 nos llamó. Entonces, claro, cuando él pasa con esta pareja, él se acerca y los abraza. Y le dice suave al muchacho, le dice, eres un sinvergüenza.
porque estando en pecado, te atreves a dirigir alabanza. Y le dice a ella, y tú eres tan sinvergüenza como él, porque sabiéndolo, lo soportas. Así dice el Señor, en este momento quiero que pidan perdón y no te vuelvas a subir. Ahora, yo estoy escuchando eso, ¿cómo crees que yo me puse? Yo empecé a tratar de imaginarme qué me iba a decir a mí, hermano. Porque digo, si a este le sacó eso, que era el líder de alabanza, ahora le toca al pastor. Y ahí estaba mi esposa, hermano. Yo dije, ¿qué de escuchar a mi esposa que yo no quiero que sepa? Cuando él se acerca, hermano, yo ya allí tenía vergüenza. Porque decía, ¿qué va a decir? Lo bueno que el hermano fue sabio, porque fue una cuestión que yo escuché porque estaba cerquita. Él no hizo el show. Porque Dios no nos pone en vergüenza al frente, hermano. Hay iglesias cuando alguien cae en pecado, lo paran al frente y lo hacen un show. No, hermano, la Biblia nos habla de que hay que restaurar al que ha caído. Hay que amarlo porque es parte del pueblo de Dios. Adán y Eva sintieron vergüenza. Sintieron vergüenza. Porque de pronto se dieron cuenta. Recuérdense, ellos no tenían una lista de pecados. La primera vez que pecaban. Pero el pecado nos hace ver lo débiles que somos, lo frágiles que somos, los incapaces que somos de vivir sin estar cerca de Dios. El pecado nos muestra eso. Ellos sintieron vergüenza porque de pronto se dieron cuenta que no eran tan perfectos como pensaban que eran perfectos. Sintieron vergüenza. Se dieron cuenta de lo que habían perdido, hermano. Algunos piensan que Adán y Eva tenían un tipo de vestimenta como la que vieron los discípulos en Jesús cuando fue la transfiguración, que de pronto vieron como luz alrededor de él. Muchos piensan que es el tipo de vestimenta que tenía Adán y Eva. No sabemos. Pero se dieron cuenta que habían perdido algo, que la relación con Dios se había cortado. Nadie les había explicado lo que había pasado. Y como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando el ser humano de por sí ya está en pecado, nace en pecado. Por eso nos da vergüenza que alguien más nos vea sin ropa. Nos da vergüenza. Y esto viene de acá, de Adán y Eva. Cuando yo le pregunto en el versículo 10, dice, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Hermano, a veces yo me pongo a pensar, es claro que Adán y Eva no tenían conocimiento de lo que era la vida en realidad. Yo digo, ¿cómo Adán y Eva le dio vergüenza de Dios? ¿Acaso Adán y Eva no sabían que Dios conoce todo? Dios sabe todo, hermano. Pero a veces como seres humanos pensamos que de alguna manera yo puedo ocultar algo de Dios. Como dice un dicho por ahí, caras vemos, pero corazones no sabemos. Hay gente que pretendemos, a veces los pastores incluso, pasamos aquí a predicar y damos una buena cara delante de la iglesia y pensamos que como la iglesia nos ve bien, nos ve santos supuestamente, Dios va a decir, pues si la iglesia piensa que es un santo, el pastor es santo. No, hermano, delante de Dios no podemos ocultar absolutamente nada. O sea, delante de Dios Él sabe exactamente cómo somos. Entonces Adán y Eva les dio vergüenza porque estaban desnudos. Y Él le dice, nos escondimos porque estábamos desnudos. Tuve miedo. Entonces Dios le pregunta en el versículo 11, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Fíjense cómo Dios lo va llevando en proceso. Digo, ¿por qué Dios, si vio que Adán y Eva, o en este caso Eva, estaba conversando por Satanás, ¿por qué Dios no se metió? ¿Por qué no le dijo a Adán, oye Adán, ¿a qué le está convenciendo a la esposa de que coma de fruto? ¿Por qué Dios no le dijo eso? Porque Dios no creó robots, hermano. Cada persona es responsable de sus propias decisiones. Y en este momento, cuando Dios confronta a Adán y Eva y lo busca, Él quiere que Adán se dé cuenta que las decisiones que tomó son su responsabilidad. Y Dios va a confrontar, va a buscar a Adán, a Eva. Y entonces la reacción de ellos no solamente es que de pronto sintieron vergüenza en lo que empieza, lo que se ha vuelto una norma en nuestra vida como seres humanos, la acusación.
Porque cuando Dios confronta a Adán y Eva, fíjese que es interesante, Dios sabe que quien comió de fruto primero fue Eva. Pero Dios no busca a Eva, Dios busca al varón. Porque, amado hermano, no importa lo que usted y yo pensemos, en la casa la responsabilidad ante Dios es mía como varón. Dios no le va a decir, cuando Dios nos pida cuenta como varones, Dios no le va a aceptar que usted diga, Señor, porque tú no la conocías. Esa mujer era una mandona. Testimonio después, hermano. No, hermano, el responsable de la casa es el varón. Pero ojo, hermana, aunque el varón sea responsable de la casa, eso no la exime a usted la responsabilidad, porque usted tiene una responsabilidad como ayuda idónea, ¿sí o no? Claro. Si él falla, es también es responsabilidad suya. Entonces Dios lo que hace es buscar al hombre. Pero el hombre, cuando Dios le dice, ¿qué es lo que hiciste?, empieza a acusar a la mujer. Entonces le dice, Señor, ¿dónde estás? Versículo 10, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené? Dios no le sugirió a Adán que le obedeciera, no fue una sugerencia, fue una orden. Lo que está aquí, hermano, usted y yo no podemos decidir si queremos o no obedecerlo. Esto es norma, esto es ley. Esto es lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer como pueblo. Entonces, versículo 12, empieza la excusa. El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue que me dio fruto y yo lo comí. O sea, Adán trata de zafarse porque él sabe que está en problemas, hermano. Él sabe que está en problemas. Porque póngase, Adán está experimentando en ese momento la presencia del pecado en su vida y él está experimentando lo que es la santidad de Dios. Y él dice, tengo que zafarme de acá. Ahora, ¿quién enseñó a Adán a mentir? Nadie. Nadie, hermano. Eso es natural. Eso es natural. Eso es natural, hermano. Ya viene ahí en los genes. Los niños son egoístas porque es naturaleza, hermano. Puede ser el niño más guapo, no, hermano, más bonito. Va a ser mentiroso, hermano, es la naturaleza. Dice, la mujer que, ¿de quién es la culpa, hermano? De Dios. Dice, la mujer que tú me diste. Ahora, recuérdese, Adán no tuvo chance de escoger, hermano. Es la que le tocó. Pero usted sí. Así que no le eche la culpa a Dios. Y él le dice, Señor, la mujer que tú me... Es decir, es culpa tuya, pues. Es decir, estoy en esta situación porque si tú no hubieras creado a esta mujer y me la hubieras dado, no hubiera pasado nada. O sea, Adán está tratando de justificar su desobediencia porque si Dios no hubiera creado a Eva, no hubiera pasado nada. Todavía estaríamos en el huerto, hermanos. Ningún hermano dijo amén. ¿Te das cuenta? No, hermano. No importa la excusa que busquemos, Dios confronta a Adán y le dice, ¿por qué comiste del fruto que te ordené? Fíjese que Dios nunca le ordenó a la mujer. La orden fue directa al hombre. ¿A quién fue la orden, hermanos? Al hombre, no a la mujer. Pues yo nunca le digo a la mujer, no, fue al hombre que te ordené. O sea que en ese momento Adán tuvo que tener la decisión de obedecer a la mujer, obedecer a Dios. Recuérdese, Dios no está diciendo a Adán que obedeció al diablo. Ojo, fue a la mujer. Es decir, que el texto lo que nos está diciendo es cuando Eva come de fruto, no es que se acerca a Adán coqueteando y le dice, mi amor, fíjate que comí este fruto, está rico, cómetelo. No, eso no es lo que está diciendo acá. Esto es lo que da la idea, es que a Eva comió de fruto, le gustó, le dijo, Adán, cómaselo. Y así, ¿quién no, hermano? Y así no le quedaba opción a pobre Adán. Sí, porque le dice, más adelante el reclamo de Dios es ese, hermano. Más adelante el reclamo de Dios es ese. Dios le dice, por cuanto obedeciste a tu mujer.
Así que la decisión de Adán, hermano, de comer de fruto fue su decisión. No fue la de Eva. Entonces por eso Dios confronta al hombre. ¿A poco comiste del fruto que te dije que no comieras? Entonces Adán se trata de zafar y le dice, la mujer que tú me diste me dio de fruto y yo comí. Es decir, no es culpa, Señor. Si ella no me hubiera ofrecido, yo no lo hubiera hecho. Lo mismo le pasó a David, hermano. Si Betsabé no hubiera aparecido desnuda, bañándose al frente del balcón, no hubiera caído, yo no lo hubiera hecho. Si es culpa de ella, no. La responsabilidad de Dios para cada decisión que tomamos es nuestra. Versículo 13. Dios deja a Adán a un lado y le dice, luego le pregunta a la mujer, ¿qué has hecho? Hermano, yo no sé, no le puedo decir si ellos podían ver la cara de Dios. Pero aquí hay un reclamo, o sea, Dios está reclamándoles. Entonces se imagina, hermano, lo que es que Dios te esté viendo a los ojos y te esté reclamando. ¿Qué has hecho? Y la mujer dice, bueno, como este le echó la culpa a alguien, me echó la culpa a mí, voy a echarle la culpa también a la serpiente. Dice, la serpiente me engañó. Contestó ella, por eso comí. Entonces empieza a buscar un culpable. Siempre somos así, hermano. Cuando uno le pregunta a un hombre, pero usted ¿por qué traicionó a su esposa? Ay, pero es que es culpa de ella, no se arregla como se arreglaba antes. Eso no es excusa, hermano. A veces no estamos conscientes que nuestras esposas van a cambiar. Si piensa que su esposa va a ser siempre la misma figura que tenía cuando se casaron, no, hermano, van a engordar. Le van a salir estrías. Le va a salir la diabetes, el colesterol, la presión alta y un montón de cosas. ¿Por qué? Amén, dijo el hermano. Hermano, es así. Es parte de la vida. ¿No? Amados hermanos, ¿usted cree que su esposa se va a saltar la menopausia? No, hermano. Toda mujer pasa por menopausia. Y a cada una le da diferente. Fíjense que yo me acuerdo que en un taller de pastores que teníamos, a mí me perdieron los papeles, pero había una crema que nos recomendaron a todos los pastores que teníamos que tener en la oficina para cuando las parejas vinieran con esa crisis de la menopausia, decía el esposo, regálele esto a su esposa. Es una crema con hormonas para ayudar a disminuir los efectos de la menopausia. Porque decía el pastor que estaba dando el tema, decía, usted no sabe lo que sufre una mujer dentro de la menopausia. Usted no sabe. Parece incomprensible eso que hoy tiene calor, luego tiene frío. Hermano, yo que duelo con mi esposa, es cierto. Hoy tiene calor, que tiene frío, que le duele aquí, le duele. Hermano, así es. Y uno como varón tiene que ser sabio y amarla como es, hermano. Yo sé que a veces la andropausia es menos perceptible. Pero dicen que los varones nos sentimos que ahora, no sé cómo, hermano. No sé, eso es algo mágico. Que el hombre con la andropausia se ve al espejo y él se ve de 20. Porque ahora ya le gustan las jovencitas. Ya la esposa la ve ya que ya le pasó, hermano. Pero eso es una ilusión, hermano. Eso es una ilusión. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que entender, hermano, a las esposas. Entonces aquí esta mujer lo que hace es le echa la culpa a la serpiente. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita. La serpiente no tiene a quién echarle la culpa, hermano. Eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y las descendencias de ella. Tu descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Génesis 3:15, lo que se llama el protoevangelio. Es el anuncio de la venida de Cristo para salvar a la humanidad. En medio de ese desastre de pecado, Dios da una promesa de redención. ¿Y a quién va a usar Dios, hermano, para que el Mesías venga? A la que inició el pecado. Hermano, el pecado entró a través de una mujer. Porque ella fue la primera que comió del fruto. Pero Romanos 5, ¿qué dice? Que el pecado entró al mundo por un hombre. Porque el responsable, según Dios, es el hombre, no la mujer.
¿A quién dio la promesa de que ella va a ser instrumento para que venga el Mesías? A la mujer. O sea que aún en la promesa Dios redime a la mujer. ¿Se da cuenta cómo Dios de gracia? Por eso, hermano, cuando hay pecado, no hay, mire, recordemos los llamados que Dios nos hace. Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Uno de los hombres que uno se puede cuestionar, ¿por qué Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios? Es David. Pero cuando usted lo ve, David era asesino, hermano, adúltero, mal padre. O sea, era una persona, si uno lo ve realmente, usted no lo pondría como pastor. Pero ¿por qué Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? No porque era perfecto. Es porque cuando David era confrontado con su pecado, David nunca le echaba la culpa a nadie. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando yo he pecado, Dios no quiere que le vengamos a decir, Señor, si no hubiera sido porque el pastor hizo tal cosa, yo no me hubiera ido de la iglesia. No, hermano. Usted se va es porque usted quiere. Deje de echar la culpa a las demás personas. Entonces, Dios es un Dios de gracia que espera que cuando nos acercamos a Él seamos honestos. Señor, yo pequé. Hice esto, Señor. Hice lo otro. Perdóname. La promesa de la redención. ¿Qué lecciones podemos aprender cuando vemos este proceso que Dios hace con Adán y Eva? Número uno, cada persona es responsable de sus decisiones. Un día, dice la Biblia, cada uno tendremos que entregar cuentas a Dios, sea de todo lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo creo, a lo mejor algo muy personal, yo creo que Dios en su gracia y misericordia va a haber un gran salón, va a estar Dios en su trono, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y va a estar un asiento ahí solamente para una persona. Porque Dios que es tan bueno va a querer tratar directamente con cada uno. Algunos han dicho que vamos a estar nosotros en el centro y toda la gente, los millones de millones viendo a ver de qué nos van a acusar. Pero un día tenemos que entregar cuentas de todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Pero cada persona, cada uno de nosotros somos responsables de las decisiones que hemos hecho. Aunque Adán buscó excusa, hermano, Dios no le dijo, bueno, está bien, es culpa de ella, que ella se va al infierno. No, hermano. Todos somos responsables de las decisiones que hemos tomado. Nadie se puede salvar de eso. Número dos, las excusas no los liberan de las consecuencias. No porque Adán le echó la culpa a Eva, que solo Eva fue castigada. No, hermano. Cada uno recibió según lo que haya hecho. Delante de Dios no hay escapatoria, hermano. Y número tres, cada persona recibirá la consecuencia según su pecado. Porque cada uno le dio consecuencias, hermano. Adán no le dio dolores de parto. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios que a nosotros no nos tocó eso. Hermano, yo he visto, bueno, a mi esposa le he visto en el parto, wow, eso es horrible, hermano. No de hombre, eso que es el sexo débil, es mentira. Yo no aguantaría eso, hermano. Yo tengo grabado ahí cuando mi hijo nació. Mi esposa me decía, ya me voy, ya me muero. Era tan grande, hermano, que él no cabía. Y tenemos el video ahí, se lo hemos enseñado y se pone a llorar. Porque él dice, mamá, te estabas muriendo, claro. O sea, sí, hermano, cada uno recibió la consecuencia según el pecado, según la sabiduría de Dios, porque, hermano, uno puede verlo de diferentes maneras, pero una de las cosas también que el texto nos enseña es que cuando Dios advierte algo, Dios siempre lo cumple, hermano. En Génesis capítulo 2, en el versículo 15, Génesis 2:15, el Señor le dio una advertencia a Adán. Le dicen que Génesis capítulo 2, versículo 15. El Señor, dice, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, de todo lo que sea, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Hermano, nosotros podemos conjeturar y decir, bueno, pero ¿cómo un Dios de amor va a castigar a la gente que él mismo creó? Hermano, cuando Dios establece una norma, Dios es justo y es firme.
A veces tratamos de manipular. Fíjense que yo he visto sitios supuestamente cristianos que promuevan cosas que la Biblia claramente dice que es pecado. Claramente dicen que es pecado. Gente que justifica, trata de decir, no, es que Jesús y Juan tenían una relación homosexual. Trata de justificar el pecado. No, hermano. Cuando Dios dice que algo es pecado, es pecado. Y cuando Dios te da una promesa. La Biblia, por ejemplo, dice, está estipulado que el hombre muera una vez y después el juicio. Usted puede creer lo que quiera, en el purgatorio, en el limbo, lo que quiera. La Biblia dice, no, no, no. Cuando te mueres, después lo que sigue es el juicio. No hay segunda oportunidad, hermano. No hay segunda oportunidad. Nadie te puede sacar o dar una segunda oportunidad cuando ya te mueres. Entonces dice el Señor claramente que cuando el momento que Adán y Eva comieran, la muerte va a llegar. Y puede decir, Señor, pero tú eres bueno. Mire, una experiencia que nos muestra cómo Dios es así, cerrado. Uno de los hombres que tuvo una experiencia cercana, muy profunda con el Señor Dios, fue Moisés. Y Moisés decía la palabra, Dios declaraba, que dice, a los profetas les hablaré en sueños y en visiones, pero no a mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara, hermano. Nadie más tuvo ese privilegio, solo Moisés. Y una vez Moisés se atrevió de decirle a Dios, Señor, déjame ver tu rostro. Y Dios le dice a Moisés, no, nadie puede ver mi rostro porque vea mi rostro se muere. Dios le dice, te voy a poner en la hendura de la peña y te voy a cubrir para que veas mi espalda. Y Dios le da ese privilegio a Moisés. Pero un día Dios le dice a Moisés, le da una orden sencilla. Yo quiero que golpees la roca y va a salir agua de ahí. Moisés va y golpea la roca. Hace como Dios le dice. La segunda oportunidad, Moisés está enojado. Tiene más de 2 millones de personas, muchas personas, bueno, 2 millones más o menos se calcula de hombres, más las mujeres y los niños, era mucha gente. Estaba cansado, estaba frustrado, estaba enojado. Y dice que Moisés era un hombre manso, un hombre tranquilo, pero estaba frustrado de tanta rebeldía del pueblo. Cuando Dios le dice a Moisés, háblale a la roca, todo está en el libro de Números, Moisés se enoja tanto que le grita al pueblo. Hermano, el pueblo judío no era de Moisés, era el pueblo de Dios, no el pueblo de Moisés. Pero Moisés en su enojo le grita al pueblo, le dice, os haré salir agua de la roca rebeldes, y va y golpea la roca. Y Dios en su gracia permite que el agua salga de la roca. Pero después de que pasa eso, Dios habla con Moisés, le dice, por cuanto no obedeciste y me robaste la gloria, no vas a entrar a la tierra prometida. Un pecado, hermano, uno. Solamente porque en lugar de hablarle la golpeó, Dios lo desecha. Ahora, Moisés conocía a Dios. Y Moisés en Deuteronomio le dice, Señor, tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que perdona, Señor. Te pido, por favor, que permitas que tu siervo entre a la tierra prometida. Y Dios le dice, no me hables más del asunto. Súbete al monte que te vas a morir. No hay segundas oportunidades, hermano. Si cuando Dios establece una norma, Dios no va a estar cambiando a tu antojo. Porque a veces pensamos que, bueno, Dios es bueno, entonces Dios va a cambiar de alguna manera. No, hermano, hay excepciones muy particulares donde Dios lo hace. Pero siempre una decisión soberana de Dios. Entonces Dios le dijo a Adán, bueno, en este caso a Adán, si ustedes comen de fruto, se van a morir. Y Dios no puede eliminar su promesa o quitar su juicio simplemente porque nosotros lo pensemos. Entonces cuando ellos comen de fruto, se hace efectivo el juicio de Dios. Entonces llega la muerte. La muerte tiene 3 etapas bíblicamente. Número 2, la muerte física. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Usted quiere evidencia? Váyase a Cotenesh. Váyase a Cotenesh. Ahí está el cementerio. Todo ser humano tiene que morir. En lo más robusto, dice la Biblia, son 80 años. Algunos, hermanos. Mi mamá llegó a 98. Mi tía llegó a 100.
En mi pueblo hay un señor que creo que tiene no sé cuántos, 110 o 112. Pero el hombre tiene que morir. Esa es la realidad, es consecuencia del pecado. Entonces la Biblia claramente dice que sí se cumplió la promesa de Dios. En Efesios 2, versículos 1 al 3 dice, antes, está hablando de nosotros, estábamos muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Porque aparte de la muerte física que todos conocemos, está la muerte espiritual. Todo ser humano, aunque esté vivo físicamente, tiene muerte espiritual. Está muerto, dice la palabra, en delitos y pecados. Esa es la persona ya nace así, ya nace muerto en pecado. Y sigue diciendo este versículo, dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Toda persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Usted lo puede creer o no, eso no cambia nada, hermano. Cuando Dios establece algo, es así. No podemos cambiarlo. Pero a veces el mundo nos convence que las cosas se pueden cambiar. Fíjense que hicieron un experimento en un salón de clase, en una clase de psicología. La maestra le dice a los muchachos, ¿de qué color es esta pelota? Entonces dijeron, pues roja. Vamos a hacer un experimento ese. El último, el que siguiente muchacho que entre, vamos a hacer la pregunta a todos cuando él ya está aquí. Vamos a decir que la pelota es azul, aunque es roja. Entonces cuando el muchacho entra, él dice, la profesora dice, ¿de qué color es esta pelota? Todos dicen azul. Y el último que entonces queda viendo, la ve roja, pero todos están diciendo azul. Entonces después de unos minutos la profesora le dice al muchacho, ¿de qué color es esta pelota? Y él, como ve a los demás que dijeron azul, dice azul. Y todos se empiezan a reír. Dice ella, así es. Así pasa en la vida. La gente te dice, esto no es tan malo. Antes era malo, hoy ya no. Entonces empezamos a decir, bueno, sí, antes era malo, hoy ya no. Empezamos a repetir como pericos lo que los demás dicen y eliminamos entonces que lo que la palabra dice no cambia, hermano. Aquí lo que es pecado en la Biblia es pecado aquí, en la China y en cualquier país, hermano. Pecado es pecado. El infierno es tanto para chinos como para latinos. Si no has aceptado a Cristo como Señor Salvador. No cambia. Entonces toda persona pasa por la muerte física, por la muerte espiritual, es decir, que está alejado de Dios, está separado de Dios, pero también la Biblia nos habla de una muerte eterna. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, Apocalipsis 20, 11, nos habla de que un día todo ser humano en este planeta va a tener que pasar por el juicio del trono blanco. Y en ese juicio Dios va a juzgar a todas las naciones. Y la persona que no esté inscrita en el libro de la vida, es decir, que haya pasado a través de Cristo la salvación, va a ser lanzado al lago de fuego. Ojo, en el lago de fuego, o sea, el infierno, el diablo no está ahí sentado en un trono castigando a la gente. No, hermano, él está también sufriendo. Porque él también va a ser lanzado ahí. De hecho, la Biblia dice en Mateo que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, nunca para el ser humano. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, que es Dios, Dios el Padre, Jehová. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo con las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba también fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte eterna, una eternidad sin Cristo. Usted puede pensar, tener su propia opinión, pero la Biblia claramente dice que cuando una persona
peca, la muerte llega a su vida. Todos estamos sujetos a la muerte física. Todos nacemos con la muerte espiritual porque estamos sin Cristo. La única manera de pasar de muerte a vida es recibir la vida eterna que Jesús ofrece a través del sacrificio que vamos a celebrar hoy. Ese sacrificio es por gracia. Lo hemos hablado varias veces. La gracia de Dios es una gracia. La gracia no se puede ganar, no se merece. Es algo que Dios da de una manera gratuita. La salvación, hermano, es gratuita. La vida eterna es gratis. ¿Por qué es gratis? Porque Dios sabe que el ser humano es pecador. Y como pecador no se puede salvar a sí mismo, es imposible. Puede hacer buenas obras usted todo el tiempo. Puede dar dinero para la gente que tiene necesidades. Usted puede ayudar a ir a lugares donde hay situaciones críticas. Puede ser una buena persona, darle dinero a la gente que ve en la calle. Pero usted no se puede salvar a sí mismo, es imposible. ¿Qué es lo que dijo Adán y Eva? Ponerse un delantal de hojas. ¿Y qué solucionó el problema? No. El problema solo puede solucionar Dios. Y entonces cuando entra Dios en escena, la Biblia nos dice que Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios a todo ser humano, hermano, al mundo, que dio a su Hijo único. O sea, Dios ama a cada ser humano. Pero el problema con lo que nos enfrentamos es que Dios no solamente es amor, sino que también Dios es justo. Y en su justicia Dios tiene que castigar el pecado. Dios tiene que castigar el pecado, hermano. Pero entonces Dios provee un medio de salvación a través de Jesús. Jesús es Dios y es hombre 100%. Y él a través del sacrificio en la cruz del Calvario dio la oportunidad a cada ser humano de tener salvación y vida eterna. Pero eso tiene a través de la fe. La fe no es una religión, hermano, no es una denominación. Cuando usted llega delante de Dios, Dios no le va a decir, a ver, pónganse aquí los que son bautistas, los que son pentecostales, adventistas, presbiterianos o lo que sea. No, hermano, le va a decir, ¿cuántos de ustedes entregaron su vida a Cristo y lo recibieron como Señor y Salvador? Esos van a entrar, los que no se quedan afuera, hermano. No hay otro medio, es la fe en Cristo. En que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para poder tener salvación y vida eterna. Adán y Eva, por su desobediencia, dice la palabra, no solamente sufrieron las consecuencias, porque más adelante Dios les dice lo que van a pasar. La mujer va a tener dolores y muchas cosas. Vamos a ver el otro domingo. Pero con el mensaje quiero que nos quedemos ahora, hermano. Todo pecado es nuestra responsabilidad. Todo pecado que yo hago es mi responsabilidad. Pero Dios en su gracia le ofrece a cada ser humano la oportunidad de tener la salvación y le voy a tener el perdón de sus pecados. Yo no sé, no conozco su vida, no tengo la capacidad para ver dentro de usted. Pero ese pecado que está ahí, que si se pudiera mostrar, nos diera vergüenza. Quiero decirle que Dios lo conoce y que quiere hoy en este día que podamos tomar su promesa y decirle, Señor, yo voy a confesar mi pecado. Yo me aferro a tu gracia y misericordia, Señor, y te pido que me perdones, no porque yo lo merezca, sino porque en Jesús yo me convertí en tu Hijo, Señor, y clamo a ti para que tú me perdones en tu gracia, en tu misericordia. Que tú, Señor, sea el que toque mi vida. Ya no quiero seguir, Señor, excusando mi pecado. Ya no quiero seguir, Señor, viviendo en esa vergüenza que me provoca este pecado. Quiero hoy en el nombre de Jesús, Señor. Quiero hoy en el nombre de Jesús aferrarme a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por lo bueno que eres. Eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hoy en este día, Señor, al ver que a pesar del pecado de Adán y Eva, Señor, a pesar de eso, Señor, tú te acercaste, Señor, les hablaste. Y a pesar de saber lo que habían hecho, Señor, fuiste paciente. Y a pesar de haber dado consecuencias a cada uno, Señor, según su pecado, podemos ver tu promesa de una redención futura, Señor.
Solo muestra tu bondad, tu misericordia, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti no estaríamos acá. Amado hermano, yo no sé qué pecado hay en nuestra vida, pero ¿sabes qué? Dios lo conoce y en este momento nos ofrece la oportunidad de arreglar las cosas con Él. Dice la palabra que si tenemos pecado, que tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros. La Biblia nos dice que tenemos, cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo toque a cada persona de los que estamos acá, Señor, cada uno, Señor, y que podamos, Señor, confesar ese pecado que está ahí, Señor, que nos está haciendo daño. Señor, porque tu palabra dice claramente, Señor, que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias porque tú nunca nos has dejado y nunca nos vas a dejar, Señor. Y gracias porque ese pecado muchas veces, Señor, obstruye que tu gracia, tu misericordia, Señor, se muestre de una manera clara en nosotros. Muchas veces no vemos, Señor, tu presencia por ese pecado que está ahí, Señor. Todo empieza con una confesión, Señor. Amado hermano, ahí donde estás, empecemos a confesar nuestro pecado, cualquiera que sea. Dios ya lo conoce, pero a Dios le place cuando podemos venir delante de Él y podemos confesarlo. Podemos decirle, Señor, yo lo hice, Señor, perdóname. No importa si mi pecado fue una reacción hacia algo que otra persona hizo, Señor, fue mi pecado. Padre, hoy en el nombre de Jesús yo te pido perdón, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes a luchar con estas situaciones, Señor. Que este pecado, Señor, realmente que yo sé que te ofende a ti, Señor, y que provoca vergüenza en mi vida, yo no lo quiero, Señor, que esté ahí. Y por eso hoy en el nombre de Jesús, Padre, lo confieso delante de ti. Lo confieso delante de ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tócanos.